se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Theodore Roosevelt, el 26º presidente de Estados Unidos, fue fortalecido en su sufrimiento en base a un perenne recuerdo que tuvo de algo que su padre le dijo y que quedó como legado para él. Teodoro sufría de asma desde muy jovencito. Su papá había observado los dotes, sus capacidades intelectuales. Era sobresaliente en el colegio, en los estudios. Entonces, su papá un día le dijo en una conversación que, como digo, le cambió la vida a Theodore Roosevelt, el 26º presidente de Estados Unidos, repito. Le dijo: tú tienes mente, poder en tu mente. Lo que no tienes es cuerpo, por los problemas asmáticos que además lo mantenían debilitado todo el tiempo. Lo que necesitas es conseguirte un cuerpo. De ahora en adelante, lucha para que tengas el cuerpo que la naturaleza no te dio. Porque solo con tu mente no vas a poder llegar a ninguna parte. En cambio, si te acompaña además tu cuerpo, no habrá lugar en el mundo a donde tú no puedas alcanzar, a donde no puedas llegar. No habrá lugar. Todo lo que tú quieras lo conseguirás si tu mente y tu cuerpo trabajan juntos. Desde ese momento, cuenta Theodore Roosevelt, para sus amigos era simplemente conocido como Teddy. Teddy Roosevelt alguna vez le contó esto a una persona, a un amigo, y este amigo lo escribió en un libro y por eso que ahora lo sabemos. Le contó que su papá le había hablado eso y él empezó a hacer ejercicios, comenzaba a hacer pesas, bolsas de arena, levantaba, esto se iba a hacer a los gimnasios, ¿no? Y se fortaleció al punto que consiguió obtener el cuerpo que necesitaba. El asma, con tanto ejercicio, quedó atrás, desapareció de su vida. Entonces, sigue la historia de este hombre que poco a poco se fue desarrollando y consiguiendo objetivos. A los 22 años, él pasa por un suceso bastante trágico en su existencia. En un mismo día, su mamá y su esposa, joven, porque él tenía 22 años, la esposa no sabemos cuánto tendría, pero tendría que tener más o menos una edad similar, mueren en un mismo día. Su mamá y su esposa. Y como hecho anecdótico, hacía solo 2 días que acababa de dar a luz su esposa. Entonces él se estaba quedando con un pequeñín recién nacido sin la mamá. Eso le marcó su vida para siempre. Eso es lo que cuentan sus amigos. Algunos han comentado que si no hubiera sufrido lo que sufrió, tal vez nunca hubiera llegado a ser el presidente de los Estados Unidos. Theodore Roosevelt, como muchos otros, respondió a las pruebas y al sufrimiento haciéndose más fuerte de lo que hubiera sido si no le hubiera tocado pasar dichas pruebas. Algunos dicen: ay, pero Señor, qué malo que es. Pero si Dios es amor, ¿por qué me pasa esto? Ay, debe ser el diablo que me está atacando. El Señor lo reprenda. Y no es el diablo, sino es Dios, que deja que ocurran cosas solo para que aprendas. Si eres débil, como en el caso de Theodore Roosevelt, débil en el aspecto físico, pero también hay muchos débiles espirituales. Teodoro, él mismo, se fortaleció en su debilidad física. Y hay muchos que tienen debilidad, repito, espiritual, y no se fortalecen. Pero viene su papá y le dice: tú tienes el corazón. Como su papá de Teodoro le dijo: tú tienes la mente, te falta el cuerpo. Dios diría, el papá de ustedes diría: tienes el corazón, pero lo que te falta es el espíritu. Tú
quieres que yo todo lo haga por ti. Me dices, ábreme las puertas aquí, allá, bendíceme acá, en lo otro y no sé cuánto. Pablo le decía a Dios, Señor, yo estoy mal, estoy enfermo. ¿Por qué no me curas? ¿Por qué no me sanas? Tú tienes el poder para hacerlo. Y Dios le respondió, bástate con mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Yo me hago más fuerte en ti, a través de tu debilidad. Ser débil te beneficia. La enseñanza del día de hoy, de vuelta al colegio, es el título. De vuelta al colegio. Porque tenemos que borrar de nuestra mente, desaprender todo lo que hemos aprendido. Estamos acá recién enterándonos de cuál es el plan de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Recién nos estamos enterando. Ok, entonces, todo lo que hemos aprendido, nada nos sirve. Porque lo que aprendimos en este mundo, del diablo viene. Las cosas que aprendimos. Cómo obtener algo, cómo desquitarnos de un rival, cómo desarrollarnos prácticamente en todas las áreas, lo hemos aprendido de nuestros padres, que a su vez lo aprendieron de sus abuelos, pero que finalmente viene de una cultura popular. Y una cultura popular que no tiene presencia en la palabra de Dios, entonces viene del gobernante de este mundo, el diablo. El diablo ha tratado todo este tiempo de instruirnos, entre comillas, de forma tal que no se note que es el diablo, que no se vea que hay mucha maldad en la instrucción, que más bien se note que hay simplemente deseos de superación. Si alguien, como decía hace un momento, te hace algún tipo de mal, el diablo lo pinta de tal forma, la instrucción, ¿no?, a ustedes, de que no necesariamente tienes que ir a matarlo o maldecirlo ni nada. No, te hizo algo que no está bien, entonces tú también hazle algo más inteligente, porque esa persona que te hizo lo que te hizo es un bruto, es una bruta. Tú tienes que actuar con inteligencia. ¿No han escuchado esas frases? Tienes que actuar con inteligencia y devolverle con astucia, bien bonito, y que le duela. Así se lo tienen que devolver. Que le duela, ahí donde más le duela, ahí, denle. ¿Eso viene de Dios? ¿Dios dice eso? No, pero todos aprendimos a que ahí donde más le duele, ahí dale, no actúes. La venganza es un plato que se come frío. Tranquilo, no seas hormonal, no respondas, nos enseñaron. Tranquilo, te hacen algo, aguántate, espera, respira profundo, ya, piensa, cállate y luego habla. O si no, piensa, no digas nada y actúa después. Prepáralo bien, hazlo mejor y destrózalo o destrózala. Aprendimos eso. Tenemos que ahorrarlo, porque eso no es de Dios. Sin embargo, actuando de la manera que lo han hecho, bajo esa enseñanza cultural, están acá. Sobrevivieron a esa guerra en la que han estado todo este tiempo. Sobrevivieron, están aquí. Pero eso fue por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que los mantuvo, como diríamos, en esa supervivencia, para que pudieran llegar hoy y poder escuchar aquí la palabra de Dios, lo que Dios quiere entregarles. Fíjese, yo creo que lo he compartido con ustedes en otro momento. El año pasado, en el 2011, quería viajar al Perú e iba a hacer un viaje desde Japón hasta mi país natal, después de 20 años de no haber ido. Un día, hablando con el Señor, le pregunté: Señor, ¿cómo debo de hacer? ¿Me voy primero a Estados Unidos porque también iba a viajar a ese país? ¿O primero me voy a Perú y de ahí recién a Estados Unidos? ¿O primero a Estados Unidos, después a Perú y de Perú regreso a Japón? ¿Cómo debo de triangular en todo caso? Y Dios me dijo: ¿quién te ha hablado de Perú? Y yo le dije, me sorprendió, sí, me sorprendió porque yo no esperaba que me dijera eso. Yo le dije: bueno, Señor, es que
hace 20 años no veo a mi madre. Y me respondió, tú irás solo a Estados Unidos y de allí regresarás a Japón. A tu madre la verás 3 meses después. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho mi voluntad? Lo que en mi carne quería, como se dice en lenguaje cristiano, lo que en mi carne hubiera querido. ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera sucedido de que tal vez no hubiera viajado el 11 de marzo del 2011, fecha en que ocurrió el terremoto en Japón. No hubiera viajado. Hubiera tal vez pospuesto unos días o semanas más hasta coordinar bien, porque ya era un viaje a 2 países diferentes, ¿no? Estados Unidos y Perú. Entonces algo me hubiera retrasado y Dios lo supo. Y Dios quería, por alguna razón, dentro de su deseo, de sus planes, sacarnos de allí, porque era necesario que para cuando ocurriera lo que iba a pasar en Japón, yo estuviera en Estados Unidos por cosas que iba a hacer Dios allá. Y como que las hizo, pero no es motivo, no es tema de conversación ahora. El detalle es que si nosotros no obedecemos a Dios, no entendemos que lo que Él nos dice, si le obedecemos nos va a ir bien. Empezar a, como digo, a desaprender lo aprendido, es decir, a comenzar a usar nuestra obediencia a Dios en lugar de usar nuestra voluntad, nuestro deseo caprichoso, o en todo caso nuestro libre albedrío, porque Dios nos lo dio. Yo podría, con mi libre albedrío, haberme ido a Perú también. Mi madre, cuando yo estaba en Estados Unidos, me dijo, pero hijo, ¿por qué no vienes acá? Si estamos a unas cuantas cuadras, me dijo, estamos cerca, ¿por qué no vienes? Y le respondí, no puedo, no tengo permiso. Y bueno, ¿cuántos de ustedes pueden hacer eso? Cuesta. Es difícil tener la tentación allí tan cerca y no coger esa tentación, no llevar a cabo el deseo. Es difícil. Muchos que nos llamamos cristianos, finalmente, cuando nos encontramos frente a aquello prohibido, aquel árbol prohibido al que no debemos coger ningún fruto, terminamos cogiéndolo. Podría haber ido a Perú, como digo, pero no lo hice. Y Dios dice esto, si en lo poco me eres fiel, yo en lo mucho te voy a poner. Pero no significa, porque además es un proceso, de que como ya no fui a Perú y obedecí, ya pues a la semana o al 1 o 2 meses ya me ponen lo mucho. No es así. Llegaré, supongo yo, con esfuerzo, obedeciendo a Dios, yendo en mi propia contra de mis deseos, llegaré a lo mucho en algún momento. Pero sucede que las personas y los cristianos dicen, pero es que ¿en qué momento me va a poner en lo mucho? Te está poniendo en un, digámoslo así, en lo mucho, en un mucho, te está poniendo así, no sé si vale la expresión, pero entiéndanme, te pone en un mucho inmediato. Claro, tú estás esperando un mucho más alto, ¿no? Pero te pone en un mucho inmediato, que no se nota. Pero si caminas 2 o 3 años de la mano con el Señor y miras hacia atrás en retrospectiva, ¿de dónde estabas y dónde estás? Te vas a dar cuenta que te puso en lo mucho. Pero no es el top, o sea, no llegaste todavía a un nivel, depende de ti. Puedes seguir creciendo y creciendo hasta que la muerte te sorprenda en algún momento. Y siempre estuviste en lo mucho. Solo que cuando llegaste no lo notas. Es ir avanzando poco a poco, no se nota. Por eso da la impresión de que, bueno, conmigo el Señor no está cumpliendo. Bueno, mal no me trata, ¿no? Pero no está cumpliendo porque no me ha puesto en lo mucho. O sea, yo podría haber dicho, sí, ya, está bien, yo no viajé a Perú, me aguanté mi deseo, pero a los 2 o 3 meses o al año todavía no me ha puesto en lo mucho, yo sigo ahí, igualito. Pero sí, si yo miro de aquí para atrás, han cambiado muchas cosas. El daño causado por el cigarrillo, nada más que en Estados Unidos causa 400.000 muertes. Y en todo el mundo aproximadamente es como 1 millón de muertes anuales. O sea, cerca de 1,5 millones de personas se mueren por fumar. Pero es que no se mueren de golpe, ¿no? Mueren por cáncer, mueren por dolencias, ¿no? Muy complicadas. Mueren con dolor, valga la redundancia. Entonces no es una muerte fácil.
Está ampliamente reconocido que la mejor cura para el dolor causado por el hábito de fumar es simplemente dejar de hacerlo. El fumar es tan solo uno de los muchos hábitos que nos causan dolor y sufrimiento. No podremos vivir sustancialmente libres del sufrimiento hasta que nos reconciliemos con Dios y acatemos sus mandamientos. Hijo mío, dice el Señor, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Esas son las promesas de Él, de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que promete. Si nos aferramos de su mano, no nos soltamos, andamos por ese camino complicado, difícil, porque no le fue fácil ni siquiera al Hijo de Dios, a Jesús. Lo vituperaron y lo terminaron matando. A nosotros nos pasará algo similar. Esperemos que no seamos crucificados finalmente, pero a lo largo de nuestro camino nos pueden ir crucificando de otras maneras la gente de este mundo y los mismos cristianos que no van a entendernos. Pero es que nosotros vamos a andar entre caminos complicados, lleno de gente que no cree en el Señor y que creen, y otros que creen de una manera enceguecida, llegando a límites de la religiosidad o límites fanáticos o límites de enceguecimiento, como digo, ¿no? Los fariseos modernos, aquellos que se rasgan las vestiduras, aquellos que ponen cargas pesadas en los demás, aquellos que siempre andan mirando la paja del ojo ajeno y no observan el tremendo troncazo que tienen en su propio ojo. No, los que viven señalando. Entonces nos vamos a encontrar con esos cristianos que nos van a criticar por lo que hacemos, porque la idea nuestra para poder ser luz para este mundo y sal donde hay sinsabor en este mundo es no necesariamente andar con una crucecita en la mano o con la Biblia, ¿no? Porque llevar la Biblia equivale a que nosotros somos dignos de confianza. Nosotros no necesariamente tenemos que parecer cristianos. No tenemos que llevar una Biblia, ni una cruz, ni hablar incluso con el lenguaje que utilizan los cristianos. Los cristianos tienen una manerita de hablar, ¿no? No, hermano, yo me gozo en el Señor, ¿no? Bueno, no está mal, Dios no se incomoda que hablen de esa forma, ¿no? Nadie se molesta, solo que los que no son cristianos escuchen esa palabra o esas expresiones, porque son muchas, ¿Qué raro este tipo, no? ¿Por qué habla así? Puede ser cristiano sin utilizar las frases cristianas, sin hablar con el lenguaje cristiano. Si queremos ingresar a un mundo donde nosotros vivimos, trabajamos, estudiamos, donde no son cristianos, entonces no podemos generar, repulsivos, incomodarlos con nuestras maneritas. Podemos ser luz sin que se note que somos cristianos al dejar nuestro lenguaje cristiano, ese lenguaje que usan todos, y comenzar a hablar como siempre, naturalmente, pero tu luz y tu sal, con las cosas que haces y de la forma que procedes, empiezas poco a poco a enseñar con tu ejemplo. Algún día te van a preguntar, oye, tú tienes algo diferente, eres especial, no sé, tú siempre me has generado confianza, algo, hay una luz en ti, algo que es agradable de ti. En algún momento te van a decir eso, y allí será la oportunidad de decir, es que soy cristiana, sigo a Cristo, Él es mi maestro, y sus enseñanzas las tengo por obra en mi vida. ¿Quieres que te hable de Él? ¿Quisieras vivir de la misma manera que vivo yo, para que tal vez alguna vez otro note lo mismo que tú has notado en mí? Porque te soy sincera o sincero, vivo en paz. Antes no tenía la paz que refleja mi rostro, ahora sí tengo paz. Pero en este mundo, cuando salgo a la calle, cuando estoy con ustedes o en otras reuniones, a donde yo voy, no veo paz en la gente, veo risas fingidas, posturas falsas.
Entro a las redes sociales y encuentro unas sonrisas más o menos así, ¿no? Como si estuvieran felices en la fotografía, como si su vida fuera esa felicidad. Y son hipócritas consigo mismos. Las chicas se van al espejo de los baños, agarran su celular y se hacen una foto, pero de la más sexy, así, de diferentes maneras. Quieren proyectar lo que no son y quieren generar envidia en las mujeres. Y una dirá, sí, es bonita la sonza esa, ¿no? Por ejemplo, sí, pues es que tiene bonitos ojos tiene, pero, y comienzan a encontrarle defectos, o sea, guerritas absurdas entre personas falsas que se engañan a sí mismos y pretenden engañar a los demás. Ese es el mundo, como decía Rubén Blades, un cantante salsero, el mundo de plástico en el que estamos. Hombres de plástico, mujeres de plástico, gente que no son lo que dicen ser o no son lo que se muestran como si fueran. Así es el mundo en el que estamos y ese mundo sufre. Y ese es el mundo hecho por el diablo, la sociedad del diablo. En el reino de los cielos, el velo que ahora tenemos será quitado en definitiva. O sea, ¿qué es eso del velo? Es una especie de tela que no te permite ver realmente la realidad. O sea, tal vez ves como una especie de transparencia, como algo que sabrá al otro lado, no se nota bien. Es un velo medio transparente que no te deja observar bien. Así somos nosotros los cristianos. Leemos la palabra de Dios, lo buscamos, entramos en oración, tratamos de estar cada vez más cerca a Dios, pero aún así hay un velo que no nos deja ver bien. No podemos ver bien. Creemos que tenemos plena luz, pero todavía estamos en un proceso. Dios revela a sus hijos lo que Él le place revelar también, pero el promedio de nosotros los cristianos no tenemos revelaciones de Dios y andamos con ese velo. Ese velo, como repito, en el reino de Dios, ya sea en la tierra, cuando lo establezca, o cuando estemos en el cielo, si nos vamos al cielo, será quitado. Y allí podremos recién sentir lo que es ser verdaderamente hermanos. Acá intentamos ser hermanos. Suena bien decirnos, hermanito, ¿cómo está? Hermanita, bendiciones. No, suena bien, pero tú no darías tal vez tu sangre en una transfusión sanguínea, no le donarías un órgano a uno de tus hermanos si lo necesitara. No lo harías, pero por tus hijos sí. O por tu hermano de verdad, ¿no? Con el que viviste tu niñez, aquel que parió tu madre física, ¿no? Tu mamá de verdad. Por ese sí harías eso, pero por el hermanito o la hermanita de la iglesia, bendiciones, adiós hermanito, la próxima semana nos vemos. Por ese no lo harías, pero lo llamas hermano, porque tenemos el velo, porque no sentimos como Cristo, como Dios nos dijo que debemos de sentir. Amen a sus hermanos como ustedes mismos se aman. Es una exhortación para que, a pesar del velo que tenemos, digamos, no importa que todavía no sienta como debo de sentir, como deba de sentir. A pesar que tengo el velo que no me permite entender bien todo, porque no podemos entender, porque Dios no lo permite, porque no es la época, no es el tiempo, a pesar de ello, esforcémonos para sentir por nuestros hermanos como si fueran nuestros hermanos de verdad, por tu prójimo, como si fuera tu real hermano. Tal vez tú te sientas media rara o medio raro, pero les aseguro que a Dios le va a encantar ver que sus hijos se esfuerzan por hacer lo correcto, por cumplir su palabra. A Dios le va a gustar. Conquisten el corazón de su Creador, porque solo si conquistan el corazón de su Creador van a hacer que papá les dé su mesada a fin de semana, su propina a fin de semana.
si conquistan el corazón de papá. Pero si no hacen nada por motivar su corazón en favor de ustedes, entonces, no estoy hablando de dinero cuando dije de propina, es solo un ejemplo. Entonces ustedes van a vivir sin gozar plenamente de sus bendiciones, de su gran poder. Miren, no limitemos a Dios en nuestra mente. En nuestra mente no lo limitemos. Y así Dios no limitará su poder en ustedes. Es algo profundo lo que les digo. No limiten a Dios en su mente y Dios no limitará su poder en ustedes. Eso se llama fe. ¿Qué es la fe? La fe está explicada en la Biblia. Yo lo quiero decir de esta manera. Miren, la fe es actuar de manera ilógica, irracional en un mundo lógico y racional. Irracional. Actuar de manera irracional en un mundo racional. Actuar de manera ilógica en un mundo lógico. Esperar lo improbable cuando todas las apuestas están en contra. Pero tu fe en Dios, claro, no estás deseándole la muerte a alguien, ¿no? Obviamente. Tú tienes fe es por algo bonito, positivo, que a Dios le agrade, ¿no? Porque si no está en su voluntad y lo que tú estás deseando no está bien, entonces no te va a servir de nada tu fe. Y además, para empezar, no tendrías un sentimiento cristiano, que digamos, ¿no? Si es que tú tienes esos deseos, tengo fe de que se muere esa vieja. No, eso no está bien. Entonces, si tienes fe en Dios, Dios te dará conforme a tu fe. Hay muchísimas historias en la Biblia que se habla sobre el tema de la fe. Se hace tanto hincapié en el tema de la fe que debemos de destacar y de observar esto ahora. Dios está en su reino y este lugar donde estamos es su creación. Nosotros somos sus hijos y Dios quiere tratarnos como papá, cariñoso, pero solo recibimos su misericordia. Pocas veces tenemos sus bendiciones y no porque no nos lo merezcamos tal vez. Para Dios de repente hace rato nos quiere bendecir en alguna área, pero no le permitimos porque nuestra mente lo frena. Nuestra mente frena a Dios. La fe obviamente está acá en la mente, no está en el corazón, ay, siento fe. No es acá, es acá. Todo está en la mente, es comunicación, escuchen, entiendan, es comunicación, mente con mente. Mente con mente. Tu Dios y tú, que eres la mente conectada con Dios. Si estás dudando que Dios pueda hacer algo porque tú dices, es que esto es muy complicado. No, de verdad, o sea, yo lo he pensado y no encuentro solución. Es que no hay solución. Y Dios dice, yo soy Dios de toda carne. ¿Acaso habrá algo imposible para mí? Tú estás trabando tus propias bendiciones. Si dices que no hay solución, realmente no la hay. Estoy, hermanos, diciendo algo profundo. Si dicen no hay solución porque yo ya lo analicé, sí, no me digas, o sea, le dice, Señor, ni te tomes el trabajo porque ya lo pensé bien y mira, lo he visto por todos los ángulos y no hay solución. Oigan, cuando no haya solución, ríanse. A mí me dijeron, hablando del viaje, cuando me fui a la embajada de Estados Unidos aquí en Japón para que me dieran la visa, me dijeron por este motivo, por este, no te van a dar la visa, Ricardo, vas a gastar tu dinero haciendo ese trámite. No te van a dar porque son media docena de motivos para que no te la den. Y estas media docena de motivos han pesado en todos los demás que han querido sacar visa. No te la van a dar. ¿Por qué no esperas a obtener esto y esto para sumar a tu petición? Y ahí sí va a tener más peso lo que vas a solicitar y te van a dar la visa. Yo le dije,
que o sea, ¿tú crees que no me van a dar la visa? No, es que está muy difícil. Qué bueno, me gustaría que estuviera más difícil, dije. No estoy mintiendo. Qué bueno, me gustaría que estuviera más difícil. Y luego la señorita con la que conversaba por teléfono, que me estaba viendo el tema de la tramitación de la visa, me dijo, bueno, si usted quiere, es su dinero, ¿no? Pero mire, ese mismo día, ya antes de que entre a la embajada, me llama, ¿sí? ¿Para qué? Es bueno, para reforzarle en alguna cosita, alguna duda, ya le damos la indicación final. Yo pensé que era más bien que querías que yo te llame para levantarte la moral, porque tú estás muy desmoralizada, tú crees que no me van a dar la visa. Sí me la van a dar. Y te digo más, cuando me acerque al cónsul, el tipo me va a mirar, se va a sonreír, la vamos a pasar bien y va a dar la impresión, le dije así, y no miento, porque Dios sabe que no estoy mintiendo, va a dar la impresión que ese ha sido un reencuentro de viejos amigos de colegio, cuando esté con el cónsul. Cuando sucedió que me paré frente al cónsul, el cónsul no se sonrió, no me trató como una persona especial, como un hijo de los reyes, no me trató así. Me dijo, a ver, visa, ¿no? ¿Usted qué es? Periodista, a ver, ¿y cuántos lo ven? La comunidad latina. ¿La comunidad latina de dónde? De Japón. ¿Y cuánto está compuesta la comunidad latina? ¿De cuántos más o menos? ¿Somos peruanos? No, todos pues. Son más o menos, me comenzó a decir, ¿usted tiene página web? Sí, ¿cuál es? Sí, pero ahí lo interrumpí y le dije, mire, yo estoy yendo a Estados Unidos por una convención cristiana que va a haber. Yo soy pastor. ¿Usted es pastor? Me hubiera dicho que era pastor. ¿Y su iglesia? Acá está mi folleto. Mire, ya. A ver un momento, me dijo. Porque como él hablaba bastante bien el español, pero parece que mi español era un poquito más complicado. No esperaba encontrarse con alguien que le hablara con algunas expresiones poco usuales y decidió llamar a una intérprete japonesa que hablaba bien el español y el inglés. Entonces la llamó y le dijo que me preguntara por cuánto tiempo quiere estar y la convención cristiana, cómo va a ser, dónde va a ser y esas cosas. Entonces, después de haber conversado a través de la traductora, ella se fue y él ya comenzó a hablar en un lenguaje, sencillo. Y yo también intenté hablarle de forma sencilla para que nos comprendamos. Lo miró a mi hijo y le dijo, ¿y tú estás estudiando? Le dijo así. Y yo le dije, pero usted puede hablar con él en japonés, él habla muy bien. Y me miró y me dijo, pero, se sonrió. Pero entonces, ¿para qué traje traductora si tu hijo habla bien? Es japonés. Allí se cumplió. Se sonrió conmigo, la pasamos bien. A partir de ese momento mi hijo fue el detonante de la sonrisa de este amigo cónsul. Y me dijo, ok, tienen visa de 10 años, aprobado a los 3. En una semana les llega el pasaporte a sus casas. Bueno, nos llegó al día siguiente, al toque, rápidamente. Así sucede. Cuando a ti te dicen que algo no es posible, entonces, si tú tienes fe en Dios y si tu mente no traba tus bendiciones y lo que Dios quiere hacer a través de ti, entonces lo que tú esperas que ocurra, ocurrirá y aún más, mucho más. Estaba detenido en inmigraciones en una época en la que yo no tenía visa y no la tuve por 16 años en Japón. Estando detenido, me hacen una entrevista telefónica y me dice el periodista, Ricardo, entonces, tú, ¿qué estás pensando? ¿Ya vas al Perú? ¿Cómo has planeado tu vida? Yo le dije, no, yo no voy al Perú. Yo me voy a quedar aquí en Japón, pero es que, Ricardo, no hay posibilidades. Tú no te has casado con una japonesa. Tu esposa es igual que tú, no tiene visa. Tu hijo no es japonés. ¿Qué cosa? ¿Qué argumento tienes para quedarte en este país? No hay una sola razón. Sí, yo no tengo ningún argumento, realmente. Pero hay un detalle. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Yo no me voy porque tengo algo que hacer en este país. Todavía no lo sé exactamente. Porque en aquel tiempo yo no era pastor. Sé que tengo que hacer algo. No lo sé, pero lo voy a averiguar y me voy a quedar. Y voy a seguir trabajando haciendo periodismo desde este país y no desde Perú. Y eso lo tengo grabado. Y está puesto en YouTube, bajo el nombre de Profecías de Ricardo Salazar.
Un nombre un poco pomposo, ¿no? Pero lo puse de esa manera. Y así fue, me quedé. Por eso, esto puede ser una historia que ustedes la conocen, pero entiendan de que Dios hace lo que nosotros le permitimos que haga. Él engaña al mundo entero, Satanás, y el mundo entero está bajo el maligno. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y en 1 de Juan capítulo 5 19 lo pueden encontrar. Y Pedro, hay algunos versículos que quiero compartir con ustedes. Pedro les advirtió a los cristianos que su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Son frases que ustedes ya las conocen, pero es bueno que entendamos cuál es la función de este ser, qué es lo que busca. En la parábola del sembrador y la semilla, Jesús dijo que tan pronto como a muchas personas se les expone el mensaje de Dios, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mateo 4:15. Enseguida. Tú vas a ser bendecido, si te coges de la mano del Señor, Él te va a prosperar, vas a llegar finalmente a buen término, tu vida va a ser buena, tú vas a ser un ejemplo para los demás, tu generación, tu familia empezarán a cambiar gracias a ti. Y viene el diablo y te dice, oh, tienes mucha labor, es muy complicado, bástate con que a ti te esté yendo bien, estar pensando en cambiar a tu mamá, a tu papá, que son de determinada religión, ¿no? Que son cabeza dura. No, es mucho trabajo. Y mira, y ese muchacho que no es cristiano, ay, es guapo, ¿sí o no? Es guapo. Esa chica es preciosa. Quédate con ella. Ya te casas con ella y la haces cristiana. El amor lo puede todo. ¿No han escuchado eso? Ya pues. Entonces, comienzan a hacer cosas bonitas, cosas lindas y actúan con cierta sabiduría. Claro, lo que el diablo les va diciendo, o sea, la palabra que entró a sus corazones, él se encarga de sacarla. Bueno, obviamente él no, ¿no? Los demonios, la gente, los tipos, los entes o los seres que tiene a su disposición el diablo, ¿no? Entonces ellos van, pero bueno, generalizando, que lo decimos de esa forma, ¿no? El diablo les quita la palabra sembrada en cada uno de sus corazones. Entendamos que estamos en una lucha desigual y cobarde. Él y sus demonios no se dejan ver. No los vamos a ver. La intención es que no los veamos jamás, para que incluso esto que ahora les estoy diciendo, en algún momento de sus vidas, empiecen a dudarlo y digan, yo nunca he visto un demonio. No sé, y si realmente es solamente la maldad que hay en el mundo y no hay demonios y toda esa historia. No, porque, no sé, me parece demasiado. Diablo, demonios, no sé. Ni creo en los ángeles, ni siquiera. En Dios sí, claro, pero mucha fantasía, mucha cosa. Nosotros vemos como fantasía los ángeles, a los demonios, al diablo, al mismo Dios. Lo vemos como cosas así que pertenecen a un mundo fantástico. Hermanos, Dios es fantástico. Es fantástico. Nosotros somos como... ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron a Japón la primera vez? ¿Se acuerdan? Sí que se acuerdan. Yo, cuando llegué, en 1991, el 23 de septiembre, caminaba por la calle y decía, le dije a mi amigo, oye, mira una radio en la vereda, era de día, ¿no? Una radio, mira más allá, parlantes, mira más allá, una lavadora, ¿no funcionará? ¡Wow! Y claro, esas cosas ahora, en esta época de crisis, ya no se ven, ¿ok? O sea, incluso los peruanos, desde hace algunos años atrás, o los latinos, ¿no? Desde hace algunos años atrás, cuando encuentran basura en la calle, dicen, no, ni lo recoja, pues eso ya ni funciona. Porque antes lo recogíamos
Y sí funcionaba, y nuestros departamentos lo llenábamos de cosas que funcionaban y teníamos equipo de sonido, televisor, tremendos televisores, nuestros sofás, nuestras hasta camas levantábamos, DVD láser o discos láser, cosas así de esa época, ¿no? Y todo funcionaba, o sea, los japoneses no votaban porque se malograba, sino lo votaban porque ya querían comprarse un nuevo modelito y no tenían dónde dejarlo en su casa y lo botaban, solamente por eso. Y nosotros estábamos súper happy, los extranjeros, porque nos recogíamos lo que los japoneses votaban. Entonces nos parecía un mundo realmente fantástico, el mundo donde nosotros con el mundo en el que nos encontramos en Japón. Resultó que cuando comenzamos a caminar por las calles de Japón, también veíamos pasar autos fabulosos, espectaculares, y nos impresionamos al ver lo que observábamos. Era impresionante ver la ciudad, ver las maravillas modernas, los edificios y todo eso. Y dijimos, wow, ¿qué lugar es este? Me encanta, es fabuloso. Exactamente, es así el mundo de Dios, a donde Dios quiere que nosotros lleguemos a nuestra casa cuando retornemos a casa. Es exactamente así. O sea, cuando estábamos en nuestros países, antes de viajar a Japón, decíamos, oye, a mí me dicen que Japón es muy bonito, que hay esto y lo otro, y la tecnología, que los edificios, que los trenes, que los carros, que te lo puedes comprar, que trabajas un mes y te compras tu carro, si no te gusta lo cambias por otro, puedes tener un carro del año trabajando unos meses más, sacas tu tarjeta, o sea, cosas maravillosas que en nuestros países subdesarrollados, en épocas de crisis económica, inicio de los 90, en Sudamérica era la situación complicada, nos parecía algo maravilloso, alucinante, poco real, porque incluso a mí me pasaba y yo decía, no creo, es demasiado, no, esto es demasiado maravilloso para ser cierto. Y resultaba sencillamente que era así. Cuando llegamos a Japón dijimos, pero esto era verdad, no lo podía creer. ¿Nosotros qué esperamos? Llegar, o sea, que llegue la época en que el Señor cumpla lo que ha prometido y que nosotros no recibamos parte de la herencia que nos correspondía solo porque dijimos todo el tiempo, lo dudamos. ¿Eso queremos nosotros? Que nos pase aquello por haber sido personas de poca fe y por haber tenido dudas al respecto de Dios y de lo que Él había prometido. ¿Por qué piensan ustedes que todo lo que prometió en la Biblia se ha cumplido? Lo que pasó en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento se ven muchas de las cosas que se habían dicho que iban a pasar y terminaron pasando. ¿Por qué lo que ha dicho Dios, que todavía no se ha cumplido, que sucederá? ¿Por qué creen que eso no sucederá? Si todo lo que está en la Biblia ha ido sucediendo todo el tiempo, ¿por qué no sucederá? Pasará. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. ¿Cómo puede resultar algo bueno del sufrimiento? La mente post-cristiana rechaza el punto de vista bíblico tradicional según el cual la adversidad y el dolor, aunque no son placenteros y no los deseamos, pueden finalmente producir algo bueno. Es más fácil soportar el dolor cuando lo vemos como un desafío que cuando lo vemos como una maldición insoportable, como un castigo. No queremos sufrir demasiado. Queremos la pildorita que nos quita el dolor, nos alivia la incomodidad inmediatamente. Pero cuando Dios trabaja en tu vida, es un trabajo constante, perenne, dura, es un proceso que muchas veces, que siempre duele. El oro, para llegar a ser oro, primero es pasado por fuego, porque si no,
Solo un experto se da cuenta que en esa composición de rocas hay oro que está adherido ese oro a otras rocas o a otros metales que no son preciosos. Entonces, para que salga oro, el oro tiene que primero ser pasado por fuego. Y claro que quema, y claro que duele, pero finalmente ves el brillo del oro y después dices, valió la pena. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, con nosotros mismos. Es complicado, pero vamos, ¿cuántos años más tienes que vivir en la tierra? ¿Cuántos años más? ¿80 años a lo mucho? ¿60? Mucho menos, incluso hay gente que se va muy rápido de este mundo. Entonces, si no son muchos años los que vamos a estar acá, porque hay una eternidad que nos espera, eternidad. Dios crea hijos, Dios crea seres eternos. Por ejemplo, si uno quiere comprar un producto, no sé, algo tecnológico, de la misma marca, digamos Sony, una cámara o, no sé, un equipo de música, un equipo de audio, Sony. Uno voltea el aparato y trata de observar dónde ha sido hecho. En algunos dice Made in Corea, Made in Thailand, en otros dicen Made in Japan. Los que dicen Made in Japan cuestan más, son los más caros. Incluso los mismos vendedores te destacan. Sí, claro, pero este es japonés, esto es hecho acá en Japón. Y tú decides pagar un poco más porque es un producto japonés, porque el producto japonés tiene garantía. Yo les garantizo que lo que Dios crea es eterno, no tiene caducidad. Bueno, ni tendré que garantizarlo porque eso está en la Biblia. Pero se han puesto a pensar entonces, bajo la situación de que no caducan jamás como seres existentes, ¿dónde van a pasar su eternidad? ¿Es en el cielo o en el infierno? Porque sin Dios no hay cielo. Sin Dios hay infierno. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que les estoy diciendo hace un momento sobre hacia dónde nos vamos a ir, hacia el cielo o hacia el infierno. Porque si tenemos que vivir una vida de ciertos sacrificios en este mundo, no dura mucho, como repito, a lo mucho son 80 años, pero de verdad 80 años se pasan volando. Mucha gente no dura ni siquiera hasta los 80 años. La vida se acaba así, en un santiamén. Se va. Entonces, si vamos a invertir nuestro tiempo, el corto tiempo que tenemos aquí en este mundo, ¿por qué no lo invertimos en algo que sirva para la eternidad? ¿Cuál es? Llevar la palabra de Dios y esforzarnos para comportarnos como hijos de Dios. No puedes pretender entrar al cielo sucio. O sea, si se dice que ninguno que no sea santo podrá ver el rostro de Dios, equivale a que no vas a poder ingresar al cielo. Entonces, significa que debes de ir con tus vestiduras limpias al cielo. O en todo caso, tú purificarte, limpiarte con la sangre de Cristo. Figuradamente, ¿no? Figuradamente limpiarte con la sangre de Cristo para que puedas entrar al cielo limpio. Y una vez que entras limpio al cielo, recién te puedes poner esas vestiduras blanquísimas que vas a usar. Porque si estás con el cuerpo cochino, como se dice en el Perú, entonces si te pones la ropa la vas a ensuciar. Entonces no tiene sentido. Es el mismo ejemplo tal vez de los odres viejos y los odres nuevos. Eso está en la Biblia, ¿no? Lo han leído, me imagino, no lo voy a explicar ahora. Es lo mismo, ponerse una ropa limpia en un cuerpo cochino, ensucias la ropa. Por lo mismo tendrás que estar limpio para ponerte una ropa limpia y así nada queda sucio.
tienes que ir así al cielo. Y para eso Dios, que te ama tanto, te está limpiando aquí en la tierra. Te está limpiando para que vayas limpio a su presencia. Porque Él es santo, santo, santo. Y podemos seguir diciendo y santo, 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 y decir 1.000.000 de veces santo, 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 solo para entender que Él es completamente limpieza. Él es maravilloso. Dios dice, yo tengo un mundo maravilloso que ustedes no tienen ni remota idea. Se los quiero ofrecer porque son mis hijos. Pero ustedes no quieren venir, diciendo que quieren venir, finalmente no vienen, porque lo que hacen con una mano la borran con la otra. Es decir, de corazón me alaban, de boca me alaban, pero su corazón está distante de mí, porque con sus hechos demuestran que no son mis hijos, porque por el árbol se conoce, por los frutos, estoy al revés hace rato, por los frutos se conoce al árbol. Un árbol que no da buenos frutos, entonces no es un árbol cristiano. Seamos árboles cristianos, ¿ok, hermanos? Seamos buenos árboles que den buenos frutos, porque el árbol que no es bueno será echado, será cortado y se usará para que dé calor. Se lo llevará a las chimeneas, ¿no? Se convertirá en fuego. Estoy hablando del infierno. ¿Se dan cuenta? El Señor todo el tiempo habla del infierno en la Biblia. El propósito fundamental del dolor. Se los digo con el siguiente ejemplo. El doctor Brown ha trabajado durante varios años tratando a pacientes leprosos en la India y en América. Después de años de labor, ha llegado a conclusiones asombrosas en cuanto a la patología de la lepra. La víctima de la lepra generalmente tiene que afrontar el hecho de que sus extremidades, dedos, uñas, pies y aún la nariz y las orejas se deterioran hasta el punto que se descomponen completamente y se caen. Pero nadie había podido saber por qué ocurría esto antes de las investigaciones del doctor Brown. Los médicos simplemente suponían que los leprosos tenían la maldición de tener una carne deficiente. El Dr. Brown descubrió que el problema radica en el bacilo de la lepra que ataca los nervios de diferentes partes del cuerpo y desencadena un proceso degenerativo que finalmente conduce a la muerte de los nervios. Cuando esto ocurre, si el paciente se hiere o aún se quema, una parte de su cuerpo que está afectada por este bacilo no siente ningún dolor. Como no siente dolor, continúa usando esa parte de su cuerpo y el uso repetido de la parte afectada agrava aún más el daño tisular. Finalmente el tejido se daña tanto que la carne se muere y después se desprende. El Dr. Brown empezó a tratar las heridas de los leprosos protegiéndolas algunas veces con yeso. Con frecuencia las heridas sanaban y ya no presentaban mayores problemas. La carne que era protegida sanaba, aunque la persona leprosa nunca volvía a tener sensibilidad en la zona. Él concluyó que el dolor es un regalo de Dios que nos advierte de que algo anda mal. ¿Lo pueden entender? Por eso sufrimos, por eso nos duelen ciertas cosas, por eso nos va simplemente a veces mal y decimos, pero ¿por qué el Señor está castigándonos de esta manera? Y simplemente es el trabajo de Dios, porque Dios a quien ama reprende, hasta azota al que ama, lo educa para que sea el hijo que Él quiere que sea. Por eso, todas estas cosas, incluyendo el dolor, es necesario para aprender. Con esto quiero terminar diciendo que hace poco, en un próximo viaje que estoy por hacer a un país asiático, le dije al Señor, ¿y qué encontraría allí? Y me dijo, si te lo digo, no aprenderás. Pero ve y predica el evangelio de arrepentimiento. Diles que sin mí solo hay infierno. Y yo me quedé con las ganas de saber, ¿no?, de qué se trataba, pero me dijo, y reitero, si te lo digo, no aprenderás. Dios lo que quiere es que aprendamos de Él y desaprendamos todo lo que en el mundo conocimos
toda la herencia cultural, todo lo que viene del diablo. Desaprendamos todo aquello que de nada nos sirve. Con las justas hemos llegado gateando, ya sin fuerzas, hasta la iglesia, figuradamente, para tener en esta época la oportunidad de entender por qué razón es que, a pesar de haber vivido, como decía al principio, una guerra, no morí y estoy acá ahora para comprender recién de que lo que tengo que hacer es borrar de mi mente todo lo que aprendí y empezar a aprender de nuevo. Vivamos esta nueva experiencia de nacer otra vez y de tener a un Padre generosísimo y amorosísimo que está en los cielos, que nos ama, que nos ha legado su palabra para que podamos retornar a casa, lugar de donde nosotros alguna vez salimos y que tenemos que regresar. Quienes deseen participar en esta obra a través de sus ofrendas pueden hacerlo escribiendo este correo para mayores detalles. La Argentina lo reconoce como pastor. Yo vengo pronto. Yo vengo por aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo soy el Alfa y el Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.